Auditoría financiera práctica. A continuación, se evidenciará la auditoría de estados financieros realizada a una fundación sin ánimo de lucro, detalladamente al proceso de ventas en las cuentas de ingresos y de cartera, entre el periodo del 3 de agosto al 17 de noviembre. Carta de encargo o propuesta de adaptación profesional. Es la norma que nos describe los objetivos y las normas a proveer en el actuar del marco conceptual de la auditoría financiera que vamos a realizar. Estos objetivos están determinados en 10 puntos, donde se establece la relación con el encargo, con los asuntos que se van a tratar, con qué criterios los vamos a tratar, qué evidencias vamos a obtener y cómo vamos a conceptuar el trabajo. Estos 10 puntos los veremos a continuación. Primer punto, etapa de familiarización. En esta etapa se enseña la parte de presentación de la entidad y donde se informa acerca de la pertinencia del encargo y qué tipo de auditoría se va a realizar en la entidad. En esta primera parte se presentan las cuentas, las cuales se van a auditar. En este caso se auditarán las cuentas de ingresos y la cuenta de cartera, perteneciente al proceso de ventas. ¿Y qué tipo de revisión se va a realizar por parte de la auditoría? Tales como la revisión, análisis, comparación del manual de procesos, manual de funciones y normas vigentes con las políticas contables vigentes por la cual se rigen sus procesos. En esta segunda parte de esta etapa, parte de qué tipo de normas son las que involucran a la entidad, es decir, las normas de la actividad que posee la empresa. En este caso, la normatividad empleada se encuentra dentro de la Ley 79 de 1988, la Ley 100 de 1993 y el Decreto 614 de 1984. En esta tercera parte de esta etapa de familiarización, se parte de la información que involucra la normatividad del proceso, es decir, qué procesos están implicados y qué normatividad se encuentra de este proceso. En este caso, el proceso de ingresos, que a su vez involucra la cartera en una ITS. Es por esto que en esta etapa se implica el Decreto 4747 de 2007, glosas médicas, y de igual forma las normas de las tasas de enfermedades, ya que cuando se factura se necesita saber cómo se factura y qué tipo de enfermedades están establecidas. Este fragmento de la familiarización informa qué parte regula el proceso que vamos a auditar. En esta cuarta parte de la etapa de familiarización, se comienzan a trabajar con las normas financieras y la norma de la auditoría. En este caso se trabaja basándose en la relación que conlleva estas con las cuentas de ingreso y las cuentas de cartera. En los estados financieros, conforme a la sección NIF 7, estado de flujo de efectivo, la sección NIF 11, instrumentos financieros, la sección 23, ingresos ordinarios, la 23.16, que se trata de la prestación de servicios, la sección 2, conceptos y principios generales, la sección 10, políticas, estimaciones y errores, el párrafo 10.2 a la 10.6, que habla sobre la selección y aplicación de las políticas contables, el párrafo 10.8 al 10.10, que nos habla sobre el cambio en las políticas contables establecidos en el Decreto Reglamentario 3022 de 2013. Y realizando revisiones al Decreto 3022 de 2013, en el cual se establece un régimen normativo para los preparadores de información financiera que conforman el grupo NIF 2 para pymes.
En esta quinta parte de la etapa de familiarización se presenta el alcance del encargo, en el cual establecemos que la auditoría se realizará en las instalaciones administrativas de la empresa y en todas las coberturas de facturación o en aquellos lugares en donde opere la parte de facturación de la empresa. La auditoría se realizará bajo los estándares establecidos en la Ley 1314 de 2009, partiendo de su artículo 3, en el cual se reglamenta en el Decreto Reglamentario 0302 del 2015, que son las normas internacionales de aseguramiento, y atendiendo a las disposiciones locales para el ejercicio de la auditoría establecidos en el artículo 7 de la Ley 43 de 1990. Teniendo en cuenta para sus efectos todas las normas éticas correspondientes a la elaboración del trabajo y a la presentación de informes en la NIC 1 de 2015 y en la NIA 900, establecidos en la norma internacional, es así como los artículos 34 al 37 de la Ley 43 de 1990, que son las normas relativas a la actuación profesional, relativas al trabajo, a la presentación de los estados financieros. El alcance de esta auditoría será la información financiera y el ciclo fiscal del año 2017, correspondiente a los meses de julio a diciembre. La evaluación, análisis, realización de la auditoría de cuentas se realizará por nuestro equipo auditor entre las fechas 3 de agosto al 10 de noviembre de 2020. Segundo punto. Etapa de diagnóstico. En esta etapa se define que en la entidad se debe hacer un informe que contendrá la opinión del auditor con respecto a la evaluación de las cuentas examinadas. En este caso, las cuentas de ingresos, y que esta a su vez implica la cuenta de cartera, ya que esta hace parte de la caracterización de la cuenta de ingresos. Plan global de auditoría. El auditor deberá desarrollar y documentar un plan global de auditoría describiendo el alcance y conducción esperados de la auditoría. Mientras que el registro del plan global de auditoría necesitará estar suficientemente detallado para guiar el desarrollo del programa de auditoría, su forma y contenidos precisos variarán de acuerdo al tamaño de la entidad, a la complejidad de la auditoría y a la metodología y tecnología específicas usadas por el auditor. El conocimiento de la empresa, actividad y organización del cliente ayuda a desarrollar un plan global de auditaje, el cual incluirá, entre otras, las identificaciones de las áreas importantes y de alto riesgo, determinación de los niveles de importancia relativa para el examen, existencia de controles contables internos, naturaleza y amplitud de las evidencias a obtener, coordinación de los procedimientos a aplicar, el efecto de nuevas normas contables o de auditoría y otras consideraciones que requieran atención especial. El párrafo 2 de la NIA 300 sobre la aplicación de la auditoría de estado financiero requiere que durante esta etapa el auditor o el revisor fiscal elabore e implemente una estrategia global y un plan de auditoría, los cuales deberán seguirse en el desarrollo del encargo de auditoría. Este diagnóstico se plantea y asimismo se plasma la planeación que arroja una serie de entrevistas, visitas, análisis y evaluaciones. Para la elaboración de este documento, el cual se exige la realización de una serie de trabajos preliminares que son resumidos en los siguientes puntos. Primer punto, conocer el desarrollo de la empresa a través de entrevistas y visitas. Segundo punto, evaluar y analizar el control interno. Tercer punto, revisión de los soportes de la información financiera y su normatividad. Cuarto punto, revisión de la información física financiera registrada en la contabilidad. Quinto punto,
Comprobación de los saldos registrados en la contabilidad de la empresa y la aplicación de los descuentos. Sexto punto. Estudiar la aplicación de las políticas contables para la cuenta 1305. Séptimo punto. Examinar los saldos de cartera. Octavo punto. Revisión de la normatividad aplicada en las facturas emitidas por la empresa. Noveno punto. Provisiones. Décimo punto. Impacto financiero. Cuarto punto, etapa de revisión analítica. En este se plantea el tiempo en el cual se va a realizar la revisión y análisis que se consideren convenientes aplicando los procedimientos necesarios para el encargo de aseguramiento. Se realizarán los exámenes y las pruebas pertinentes y suficientes aplicando los métodos de procedimientos y aplicación de técnicas necesarios que me permitan recopilar las evidencias mínimas y suficientes para el correcto cumplimiento de los programas de auditoría establecidos en el Plan Global de Auditoría. Quinto punto. Etapa de emisión del informe. La NIA 700 define las responsabilidades que tiene el auditor para formar una opinión sobre los estados financieros y menciona cómo debe ser la prestación y contenido del informe de auditoría que incluye dicha opinión y que se emite como resultado de la auditoría de estados financieros de una entidad. Una vez aplicadas las pruebas y técnicas de auditoría prestadas en las etapas anteriores, se procede a la entrega del informe preliminar, el cual tendrá todos los hallazgos positivos y negativos relacionados con los indicadores disponibles para discutir con los auditados. Con base a ello, recopilaremos nuestras conclusiones y así emitiremos un informe detallado sobre el resultado de nuestra actuación. Sexto punto. Etapa de responsabilidades y limitaciones de la auditoría. En esta etapa se plantean las disposiciones legales vigentes, tales como las normas de auditoría generalmente aceptadas, y todos los procesos y procedimientos estipulados por los cuales se rige para realizar la auditoría. Realizaremos este trabajo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes. Séptimo punto. Etapa de responsabilidad y manifestaciones de los administradores. En esta etapa se plantea que el administrador debe proporcionar todo lo necesario para realizar la auditoría. En este caso, se le pide al órgano administrativo el manual de funciones y manual de políticas contables para la realización de la auditoría. Punto 8. Etapa de colaboración de la empresa. En esta etapa, el administrador de la entidad narra una carta de aceptación donde se manifiesta por escrito la información del proceso a auditar. Las cuentas de ingreso y de cartera deben representar los conocimientos u opiniones de la gerencia y del órgano administrativo y financiero respecto a la situación patrimonial, financiera y los resultados de la empresa a auditar. Es por esta razón que se solicita a la empresa que confirmase por escrito cierta información correspondiente a la cuenta de ingresos y a la cuenta de clientes, teniendo en cuenta el conocimiento que dicha gerencia posee de la sociedad auditada y los factores que pudieran afectar la cuenta de ingresos y de cartera. La empresa deberá disponer o facilitar toda información que sea requerida por el grupo de auditores, en forma y plazo en el que sea pactado por ambas partes. Seguidamente, las normas técnicas de auditoría exigen que se obtenga del jefe del órgano, en este caso jefe del órgano administrativo y financiero, una carta de manifestaciones sobre las cuentas auditadas. Los resultados de las pruebas de auditoría, las respuestas a las consultas y la carta de manifestación dada por la empresa constituyen evidencia suficiente y adecuada para emitir una opinión técnica sobre las cuentas de cliente. Noveno punto. Equipo de trabajo. En este se presentan las hojas de vida de los auditores que van a participar en la auditoría. Décimo punto. Honorarios y facturación.
En esta se estipula el valor que tendrá a realizar la auditoría y el método en que se va a cancelar. En este se queda como evidencia un contrato entre el auditor y la empresa a auditar. NIA 200. Responsabilidades del auditor. Como podemos observar, estas son las NIAs que hacen referencia a las responsabilidades del auditor, tales como la NIA 200, planificación específica, motivo del examen, la NIA 210, objetivos del examen, y la NIA 215, alcance del examen. NIA 200, planificación específica. El propósito de esta norma internacional sobre auditoría es establecer normas y dar lineamientos sobre el objetivo y los principios generales que rigen una auditoría de estado financiero. El auditor deberá conducir una auditoría de acuerdo a las normas internacionales de auditoría y planear y desempeñar con una actitud de excepcionismo profesional reconocido que pueden existir circunstancias que causen que los estados financieros estén sustancialmente representados en forma errónea. NIA 210. Objetivos. Entre el objetivo general se establece las estrategias que permiten a corto, mediano y largo plazo la implementación y el mejoramiento de la prestación de servicios, el desarrollo de procedimientos contables y o financieros de la cuenta de ingresos y cuentas por cobrar, apoyando el cumplimiento de la misión de la fundación, alineándose a los objetivos estratégicos del sector, la normatividad legal vigente para tal efecto, normas internacionales de aseguramiento y a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Además, evaluar la eficiencia de los controles existentes en el ciclo financiero y tratamiento de los ingresos, verificando que estos permitan minimizar los riesgos y fortalecer la operatividad de la empresa, que partiendo de indicadores financieros pertinentes le permita a esta la toma de decisiones eficientes para el mejoramiento continuo de sus actividades. Como objetivos específicos tenemos determinar que los ingresos y cuentas por cobrar estén adecuadamente incluidos en el periodo que corresponde. Determinar si los objetivos y metas propuestas han sido logrados. Identificar que los requerimientos e insumos necesarios para el desarrollo del programa y establecer el estado actual de los mismos, con el fin de validar las estrategias necesarias para fortalecer el proceso de ventas y registros de los ingresos. NIA 215. Alcance. Durante el desarrollo de la auditoría financiera a la cuenta de ingresos y cuentas por cobrar, se verificará la efectividad de controles de aplicación existentes en las funciones de reconocimiento, medición, registro, presentación y revelación provenientes de la cuenta de ingresos y cuentas por cobrar, tomada en un periodo de 3 meses, donde se estudiarán los comprobantes y toda información contable correspondiente al periodo del 3 de agosto de 2020 hasta el 17 de noviembre de 2020. Todo aquello de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas. Asimismo, se pretende ajustar y reclasificar según sea necesario los hallazgos encontrados y el impacto que estos generen en las cuentas ya mencionadas, buscando conocer la situación financiera real de la empresa. Base legal. Organismos de control. Estos son los organismos de control que regulan en la empresa: la Secretaría de Salud, la Superintendencia de Salud, la Superintendencia de Economía Solidaria, la Gobernación de Córdoba y el Ministerio de Salud y Protección Social. Leyes que regulan la actividad de la empresa. Entre esas tenemos la Ley 79 de 1988, por la cual se actualiza la legislación operativa
la Ley 100 de 1993, que es la Ley de la Seguridad Social en Colombia, el Decreto 614 de 1984, que son las bases para la administración de la salud ocupacional en Colombia, la Resolución 2346 de 2007, por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas ocupacionales y contenido de las historias clínicas ocupacionales, entre otras. Dentro de las políticas internas tenemos la política de seguridad y salud en el trabajo, reglamento de higiene y seguridad industrial, la sección 23 de las NIF para pymes, ingreso a actividades ordinarias, la sección 2 de las NIF para pymes, los conceptos y principios generales, la sección 10 de las NIF para pymes, que son las políticas contables, estimaciones y errores establecidas en el decreto reglamentario 3022 de 2013, entre otras. Dentro de los objetivos de la empresa encontramos mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidades y su familia a través de la educación, prevención y promoción en salud, atención en salud y rehabilitación, promover programas educativos tendientes a lograr el desarrollo psicosocial de la población, elaborar, gestionar, administrar, ejecutar y coordinar proyectos de apoyo, capacitación, promoción y difusión cultural y aprovechamiento del tiempo libre. Objetivos del proceso de ventas, cuenta de ingresos y cuentas por cobrar. En esta sección el auditor debe observar las políticas contables de la empresa o en su defecto el manual de procesos en el cual se evidencien los objetivos del proceso de ventas y la cuenta de ingresos. Entre los objetivos establecidos por la empresa obtenemos brindar una información oportuna y eficaz tanto en los usuarios internos como externos, mediante un lenguaje común y comprensivo en la presentación de estos en las notas a los estados financieros. Establecer la integridad y uniformidad de las cuentas relacionadas al proceso de ventas. Proporcionar información cierta y confiable acerca de los ingresos en los estados financieros. Promover que los procedimientos administrativos sean más fluidos, minimizando la presentación de cuellos de botella. Realizar el control de los documentos, soportes contables y documentos relacionados que legalicen el ingreso. Distribución del trabajo y tiempos estimados. Este es el campo donde el auditor le expone a la empresa las personas que participarán de forma activa durante la aplicación de la auditoría. Requerimiento de personal técnico. En esta sección, el auditor establece si se necesitará de terceros para la aplicación de la auditoría, los cuales pueden ser abogados, peritos o profesionales que estén capacitados, especializados en áreas específicas, los cuales puedan brindar su opinión sobre algunos procesos de la empresa. Equipos y materiales. En este lugar se le pide a la empresa los utensilios, equipos o materiales que se necesiten para la realización de la auditoría, ya sea equipo cómputo e incluso un lugar donde se pueda trabajar en la misma empresa. Documentos necesarios. Los documentos necesarios para la ejecución del examen de auditoría financiera a la cuenta de ingresos y cuentas por cobrar son los siguientes: manuales, procedimientos e instructivos, políticas y normas internas del proceso, políticas contables de la cuenta de ingresos y cuentas por cobrar, comprobantes de ingreso, PQR, cotizaciones, órdenes de servicio, libros auxiliares de las cuentas en mención, facturas, libro mayor, entre otros documentos soportes que guardan correlación con el proceso y son necesarios para el adecuado estudio de la cuenta.
NIA 300. Planificación de la auditoría de estados financieros. Esta trata de la responsabilidad que tiene el auditor de practicar la auditoría de estados financieros. Esta planificación implica una estrategia global de auditoría, la relación de los encargos en el plan global de auditoría. La planificación adecuada de la auditoría de los estados financieros favorece varios aspectos, ya que ayuda al auditor a prestar una adecuada atención en las áreas importantes de la auditoría, las cuales son identificar y resolver los problemas oportunamente, organizar y dirigir adecuadamente el encargo de auditoría, es decir, que se ejecute de manera correcta. Facilita la dirección y la supervisión de los miembros del equipo del encargo y la revisión de su trabajo. El objetivo del auditor es planificar la auditoría con el fin de que sea realizada de manera eficaz y eficiente. En la elaboración de los programas de auditoría debemos tener en cuenta las pruebas. Estas son las que nos determinan lo que se va a hallar en la auditoría. Estas pruebas deben ir acompañadas de unas técnicas, ya que estas soportan las evidencias que se van a obtener en los hallazgos. El programa de auditoría consiste en resolver 3 preguntas y anexar las evidencias de esas preguntas. Dentro de las 3 preguntas que tenemos son el qué debemos hacer, el para qué lo queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. En el programa de auditoría se procede a plantear estos 3 interrogantes. De estas 3 preguntas se obtiene un programa de auditoría, el cual nos va a determinar el alcance de la auditoría que vamos a realizar. Este programa debe estar expresado en un verbo imperativo de una acción pretérita cuamperfecta. Este verbo obedece a la técnica de auditoría que empleamos anteriormente en el punto 4 del encargo. NIA 315. Evaluación del control interno. El auditor tiene como objetivo identificar y valorar riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño e implementación de respuestas a los riesgos valorados. A continuación, se realizó un cuestionario de control interno sobre el proceso de ventas, que esta a su vez implica la cuenta de ingresos y cartera. La empresa a evaluar es una IPS. Esta se encuentra en una actividad de riesgo alto, por lo cual el control máximo que esta emplea es de 5. Para la realización de estas preguntas se tuvo en cuenta el proceso a auditar, tal como el proceso de venta, que este implica la cuenta de ingresos y de cartera. Para la creación de estas preguntas se debe tener en cuenta varias herramientas, como las bases legales expuestas en el normograma, los programas de auditoría expuestos en la NIA 300,
la normatividad de acuerdo a las cuentas de ingresos y de cartera, tales como las NIF para pymes, sección 10, sección 23, sección 11, entre otras. En la calificación de las preguntas se debe tener en cuenta qué nos están preguntando y si la empresa cumple o no con los lineamientos establecidos, ya que estas preguntas deben ir basadas en la norma. Se establece que el valor óptimo de este cuestionario es 5 y el valor obtenido es de acuerdo a qué tan acertado está la empresa de cumplir con la normatividad que se emplea en la pregunta. En este caso se puede calificar el valor obtenido en 4, 3, 2 o 1. La pregunta se puede calificar en sí solo si el valor óptimo y el obtenido son iguales, y se califica en no cuando el valor obtenido está por debajo del óptimo. Evaluación de riesgos. Los factores que pueden incidir interfiriendo el cumplimiento de los objetivos propuestos por el sistema se denominan riesgos. Estos pueden provenir del medio ambiente o de la organización misma. Se debe entonces establecer un proceso amplio que identifique y analice las interrelaciones relevantes de todas las áreas de la organización y de estas con el medio circundante, para así determinar los riesgos posibles. Procedemos a calcular el riesgo inherente. El riesgo inherente es cuando las preguntas que se realizaron en el cuestionario están calificadas con 0. En este caso, las preguntas que están calificadas con 0 en este cuestionario son 7. Es así como procedemos a multiplicar las 7 preguntas calificadas en 0 por el valor óptimo, que es 5. Es así como el resultado de esta operación nos indica que el riesgo inherente que tiene la entidad es de un 35%. Este riesgo está dado por todas las actividades que no tienen un control preventivo. El 35% del riesgo inherente se ubica en la matriz de confianza. Este nos determina que el 35% está en el cuadrante medio bajo, en el intervalo del 33,34% hasta el 44,44%. Esto quiere decir que estas actividades presentan una debilidad y requieren de manera inmediata un control preventivo. Riesgo de control. En este riesgo se toman las preguntas del cuestionario que están calificadas por debajo del valor óptimo. En este caso, las preguntas calificadas con 3, 2 y 1. En el desarrollo de nuestro trabajo obtuvimos 9 preguntas calificadas por debajo del valor óptimo. El riesgo de control se vio reflejado así. Siete preguntas calificadas en 4 y 3 preguntas y 2 preguntas calificadas en 3. Estos valores se suman y da un resultado del 34%. Este riesgo de control está determinado por los procesos que poseen controles y estos no son correctivos. Este riesgo se ubica en la matriz de confianza en el rango medio-bajo, del 33,34% hasta el 44,44%. Estas actividades necesitan un control correctivo. Riesgo de detección. Este riesgo surge del trabajo en equipo. Este se valora con las mismas preguntas que se tomaron para el riesgo de control, pero se toman en cuenta las preguntas que tienen que ver con otros procesos. Este riesgo está dado por controles que están establecidos en otros procesos que apoyan al proceso que se está auditando o lo complementan.
Está determinado por todas las interacciones que tienen otros procesos en el proceso de ventas, la cuenta de ingresos y de cartera, por los controles posteriores que ajenos al proceso auditado, los cuales presentan debilidades de insuficiencia en los controles correctivos. Este nos da un porcentaje del 34% que está ubicado en la matriz de confianza en el rango medio-bajo, en el intervalo que corresponde al 33,34% hasta el 44,44%. Este riesgo está dado por debilidades que necesitan controles posteriores. Riesgo de auditoría. Este riesgo está determinado por cada uno de los riesgos que afectan tanto a la empresa como al auditor. Después de realizar el análisis respectivo, se establece el riesgo de auditoría con la siguiente fórmula. Riesgo de auditoría es igual al riesgo inherente por el riesgo de control por el riesgo de detección. A continuación, vemos que el riesgo inherente, teniendo en cuenta el resultado anterior, nos da un 34%. El riesgo de control un 33%. El riesgo de detección un 34%. Aplicamos la fórmula. Multiplicamos el valor del riesgo inherente por el riesgo de control por el riesgo de detección por 100. Esto nos da un resultado del 0,038%. Este riesgo de auditoría no pertenece a la empresa ni al proceso. Es un riesgo establecido por el auditor. Como conclusión, tenemos de que el auditor se enfrenta a un riesgo de confianza del 0,38%, de que ha ocurrido un error material y este no ha sido evidenciado ni por los controles que mantiene la empresa ni los procedimientos que estableció el auditor. Aplicación de procedimientos. Para poder llevar a cabo el estándar de procedimiento, antes debemos de darle solución al interrogante cómo y determinar las respectivas muestras. Para esto se tomó el programa 9 llamado Provisiones, en donde se hizo una revisión de los registros contables de la empresa para verificar si ésta está llevando a cabo la provisión que ya está estipulada en las políticas contables y revisar si de igual forma está cumpliendo con las normas contables y tributarias, si se está realizando el cálculo de los porcentajes que están estipulados en la normatividad. Se tomaron todas las facturas correspondientes, se registraron, se evidenció que a estas no se le calculaba la provisión estipulada en las políticas contables. A raíz de esto se creó el siguiente indicador: provisiones según contabilidad, que en este caso la entidad no calculaba las provisiones, en este caso sería 0, y las provisiones según auditoría, que fue las que el equipo auditor pudo realizar. En este caso fueron 603.550. Este indicador nos arroja un 0 y esta prueba sería negativa. Ahora bien, para poder aplicar los procedimientos se realiza un estándar de aplicación de procedimientos en el cual como actividad principal ubican las actividades que corresponden al Plan Global de Auditoría. En nuestro caso escogimos la actividad 9 del Plan Global, que corresponde a las provisiones. Este estándar de aplicación de procedimientos se divide en 4 partes: los procedimientos, la aplicación de técnicas, el indicador y los hallazgos. En el procedimiento se toma el qué y el para qué e indicamos qué se realizó con esos interrogantes. NIA 265 y 520. Hallazgos. Todos los procedimientos que aplicamos anteriormente, cuyos indicadores son inferiores al 85%, se trasladan al formato de hallazgos. Estos hallazgos se consideran negativos ya que no alcanzaron un mínimo estándar, lo cual es del 15%. Este es el mínimo estándar que puede tener el control. Si el resultado del hallazgo sobrepasa el 15%, se considera un hallazgo representativo.
El hallazgo debe estar basado en un indicador. Como se dijo anteriormente, este no puede ser inferior al 85%. A continuación se hace un análisis del formato de aplicación de hallazgos. A este formato de hallazgos se remiten todos los procedimientos en el cual sus indicadores dieron por debajo del 85%. En este formato de hallazgos se establecen varios procesos, tales como la condición, en la cual trata sobre las normas que existen para que cumplan en el proceso y no se cumplieron. El criterio. Este trata de la norma en que se debe basarse para determinar de que el hallazgo es negativo. Este criterio es legal de la empresa y puede ser el criterio en el que se basa el auditor para catalogar el hallazgo como negativo. La causa. Esta determina la razón por la cual la empresa no está aplicando la norma. Efecto. Este establece qué consecuencias trae consigo el no llevar a cabo los procesos anteriormente mencionados. Y la conclusión plantea una solución a los procesos descritos anteriormente. Y la recomendación, en esta se plantea una opinión sobre lo que se debe hacer para darle solución a lo dicho anteriormente. NIA 700, emisión del informe final. Esta define las responsabilidades que tiene el auditor para formar una opinión sobre los estados financieros y menciona cómo debe ser la presentación y contenido del informe de auditoría que incluye dicha opinión y que se emite como resultado de la auditoría de estados financieros de una entidad. Para formar la opinión, el auditor debe estar atento en tener argumentos que evidencien si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales y aplicando los marcos técnicos de información financiera. Concluir si los estados financieros están libres de incorrección material, fraude o errores. Estos están estipulados en la NIA 330. Considerar aspectos cualitativos de las prácticas contables que se desarrollen en la empresa. Evaluar si las estimaciones contables y las políticas de la entidad son razonables. Identificar si la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable y comparable. El objetivo principal del trabajo de auditoría consistió en emitir una opinión sobre las actividades realizadas en las cuentas de ingreso y cartera por el ejercicio que terminará en la fecha del 17 de noviembre. El examen para dar propósito será de acuerdo con la NIA 700, las cuales requirieron que la auditoría fuese planeada y ejecutada para obtener una seguridad razonable que no contiene desvíos significativos por errores e irregularidades y que ésta ha sido preparada por la NIA aceptada. La auditoría consistió en determinar el riesgo y el error tolerable y el examen con base en pruebas selectivas de la evidencia pertinente, válida y suficiente. Asimismo, incluye la evaluación de cada fase en la empresa, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración, para determinar el alcance de los procedimientos de auditoría, mostrando que los niveles de riesgo del proceso auditado se encuentran en el rango medio-bajo entre el cuadrante del 33,34% hasta el 44,44%, lo que demuestra una información poco razonable excepto por los hallazgos relacionados en el informe preliminar.